Epistemologías de la complejidad y educación, por Miguel Ángel López Carrasco. A través de este material, me voy a permitir presentar algunas de las ideas principales del libro Epistemologías de la complejidad y educación, escrito por Luis Ballester y Anthony Collum, de Editorial Octaedro. Como se señala en la presente obra, su objetivo es analizar y desarrollar algunas de las teorías más actuales acerca de la complejidad e identificar el impacto que esto tiene en el terreno de la educación. Como se señala, los enfoques complejos son consecuencia de la evolución de la física y la biología, teniendo un impacto en el desarrollo epistemológico reciente de las ciencias sociales y de manera particular en la transformación de los temas pedagógicos de los últimos años, reconociendo que lejos de la linealidad y la predictibilidad, el impacto que esto ha tenido en el proceso de enseñanza y aprendizaje entre profesores y alumnos lo convierte en un tema volátil, incierto, ambiguo, pero sobre todo complejo. Para Huerta y colaboradores, el pensamiento se encarga de crear y deshacer conceptos. En las actividades del pensamiento puede haber certezas, pero también incertidumbre. Por lo tanto, pensamiento y complejidad están estrechamente relacionados. El aprendizaje encierra cualidades de un pensamiento complejo al combinar procesos dialógicos, esto es, mediante los opuestos, recursivos, a través de bucles, y hologramáticos o de la totalidad. El pensamiento complejo rechaza el reduccionismo, la unidimensionalidad y la simplificación. Se convierte en una nueva apuesta por los sistemas abiertos, la autoorganización permanente, las riquezas de relación, las aptitudes para el aprendizaje, la inventiva y la creatividad, el carácter transdisciplinar y la naturaleza múltiple y diversa. ¿Cuáles son los fundamentos del pensamiento sistémico? Para Heinz von Foster se reduce a tres aspectos: la cibernética, que hace referencia a la causalidad no lineal; la hermenéutica, que se refiere al lenguaje; el constructivismo, que hace referencia a cómo abordamos la realidad, así como al pensamiento complejo, conformando lo que García Andía denomina como la pirámide sistémica. Bajo este entramado, el contexto en el que los individuos se relacionan es clave. El pensamiento complejo, como ya se ha señalado, se basa en el pensamiento relacional, donde lo importante son las conexiones, las redes entre conceptos, las ideas y la visión del universo conectado. Ballester y Collum señalan que lo complejo se nos presenta como el fundamento de una nueva epistemología, de una nueva narratividad acerca del conocimiento de la realidad. Para una mejor comprensión de lo anterior, a continuación hacen referencia a las aportaciones de los 7 de la epistemología de la complejidad y educación: Gregory Bateson, David Bohm, Ilya Prigogine, Niklas Luhmann, Humberto Maturana, Fritjof Capra y Edgar Morin. Gregory Bateson introdujo la cibernética y el enfoque sistémico en las ciencias sociales. Se le considera uno de los primeros científicos sociales de la complejidad. Para Bateson, la realidad se entiende como una, unitariamente y formada por relaciones, procesos, interacciones e interconexiones. Desde su visión, la comunicación se ciñe a un modelo cibernético en el cual emisor y receptor se acoplan circularmente. Para Bateson, comunicar supone relacionar. Nos dice,
No existe la no comunicación. La comunicación es a su vez relacional. El tipo de relación que se establece entre los comunicantes marca la secuencia y el tipo de vinculación. En el campo de la educación, Gregory Bateson propuso una taxonomía de los tipos de aprendizaje posibles. Destacan 4 niveles. Nivel 0, el más pobre, supone la mera recepción de información. Nivel 1, aprendizaje por condicionamiento. Solo se trata de dar respuesta mecánica a los estímulos. Nivel 2, se da el deuteroaprendizaje o la capacidad de aprender a aprender. Aparece la recursividad interna en el aprendizaje. Se discriminan alternativas y se distinguen contextos. Se aprende a pensar. Nivel 3. Cambio de las premisas deuteroaprendidas o cambios profundos que hacen ver al mundo de una manera completamente diferente. La educación actual se caracteriza por los automatismos próximos a los niveles 0 y 1 de la taxonomía. David Bohm propuso la complejidad bajo el paradigma hologramático, en donde se señala que un todo coherente no es estático ni completo, sino un proceso interminable del movimiento y sus despliegues. Para Bohm, el método hologramático tiene como finalidad concebir y pensar la realidad como una totalidad en armonía. El conocimiento no puede referirse a partes, no puede ser incompleto, puesto que, si así fuese, no sería conocimiento. El conocimiento exige globalidad. Según lo señalado por Bohm, lo físico y lo mental son dos polos de un todo unificado que están ligados entre sí. La creatividad es la manifestación de la potencialidad de un hombre capaz de transformar los órdenes de la totalidad. Desde la educación, David Bohm propone una visión sistémica de la realidad como un todo. Implica a los alumnos en la acción, responsabiliza al alumno de sus actos y de su implicación en el todo. Propuso una educación de la creatividad y para la creatividad cuya base es el diálogo. Para Ilya Prigogine, los modelos de certidumbre y equilibrio son propios de paradigmas que deben superarse. En su obra, El fin de las certidumbres, propone romper con las certezas científicas y con los determinismos de los sistemas. Para este autor, la realidad está asentada en las bifurcaciones más que en la linealidad. Abre la complejidad de los sistemas hacia nuevas perspectivas, tales como la incertidumbre y la imprevisibilidad. Para él, los sistemas ordenados crean el orden desde el desorden, esto es, desde una perspectiva caótica. Por lo tanto, la realidad se centra en la incertidumbre y en el no equilibrio, lejos de los determinismos del universo. De acuerdo a sus señalamientos, del desorden, esto es, la entropía, surgen nuevos órdenes, apareciendo en este marco sucesorio de desórdenes y órdenes las denominadas estructuras disipativas o autoorganizables. Desde la educación, Ilya Prigogine pone en entredicho los modelos positivistas y de la física clásica de carácter sumiso y pasivo. El sistema educativo está formado por procesos autoorganizados. Se trata de un sistema de fluctuaciones que afectan el equilibrio del mismo. Para este autor, los procesos desarrollados en el sistema educativo son impredecibles e irreversibles. Por lo tanto, se requiere un sistema educativo con la capacidad para enfrentarse a realidades complejas y caóticas. Nos dice que las teorías de la educación actuales son incapaces de abordar los problemas escolares cotidianos
al estar anclados en estructuras coherentes y ordenadas. Plantea entonces una teoría para el aprendizaje complejo para enseñar desde la complejidad. Sugiere que el currículum deberá ser analizado desde la teoría del caos, esto es, reordenar la escuela de múltiples maneras. Propone una administración educativa determinada por las bifurcaciones azarosas, caóticas y no funcionales. Se trata de lograr una organización para el cambio como proceso continuo de innovación. Para Priyoyan, es posible educar para la incertidumbre bajo una educación para la no previsibilidad. A Niklas Luhmann se le considera un renovador de la teoría de sistemas en la sociología. Luhmann se interesó más por las funciones y el sentido interno de los sistemas que por su estructura. Para él, la sociedad es una relación de relaciones, un lugar de acciones. Los sistemas cada vez más complejos se enfrentan a problemas cada vez más complejos. Para este autor, la sociedad no está formada de seres humanos, sino de comunicaciones. El sujeto deja de ser el centro del análisis. Lo sobresaliente son los sistemas y su relación con el entorno. Nos dice que la sociedad es un sistema autopoyético que crea sus elementos y sus estructuras. No es posible la ausencia de comunicación entre los diversos sistemas de una sociedad. Enfatiza la realidad multifactorial de los sistemas, tanto desde una perspectiva de funcionamiento interno como desde una perspectiva externa. Desde la educación, para Niklas Luhmann es necesario romper con la vieja concepción de la paideia, esto es, educar para la perfección. Nos dice que se ha tratado al educando como una máquina trivial, bajo una reacción de forma fija y constante a un determinado input produciendo un output. Por otro lado, las máquinas no triviales son capaces de preguntarse a sí mismas, están dotadas de autoconciencia. Las máquinas triviales son mucho más fáciles de controlar y de evaluar que las no triviales. Lamentablemente, los pedagogos han considerado a los educandos como máquinas triviales porque les es más sencillo el control de su comportamiento. Si los sistemas están formados por comunicaciones, el sistema educativo se nos presenta como un sistema de comunicación. A Humberto Maturana se le debe el desarrollo del concepto de autopoiesis, que significa auto, uno mismo, y poiesis, creación, o la creación o recreación de uno mismo. Maturana nos dice que los sistemas vivos son sistemas circulares, esto es, autopoyéticos, y se producen a sí mismos. Cuando intentamos conocer qué es el conocer, solo nos encontramos con nosotros mismos. El conocimiento del conocimiento nos obliga a tomar una actitud contra la tentación de la certeza, ya que nuestras certidumbres no son pruebas de verdad. Maturana enfatiza que la autoproducción de sí es inseparable del autoconocimiento de sí, siempre en un contexto relacional. Para él, la autonomía individual es la pertenencia a un contexto relacional o a un ecosistema. Para Maturana, la autonomía individual no puede pensarse sin la autonomía de los otros. Desde la educación, para Humberto Maturana, los seres humanos no estamos predeterminados para ser un tipo u otro de ser humano, o para tener un tipo de vida u otra. Los profesores, más que enseñar contenidos, deben enseñar en convivencia con sus alumnos un modo de convivir, un enseñar a vivir. Señala que la educación es un proceso continuo que dura toda la vida. Los efectos del educar tienen efectos de larga duración
difíciles de cambiar. Para Maturana, en educación se da la circularidad. Tal como vivamos, educaremos y conservaremos en el vivir el mundo que vivimos como educandos, de tal manera que educaremos a otros por nuestro vivir. Fritjof Capra hace una crítica radical y profunda al reduccionismo científico. Para este autor, seguimos siendo hijos de la estructura mental de Galileo, Descartes y Newton. Seguimos viendo al universo como un sistema mecánico y aún creemos en el poder material ilimitado. Los conceptos y valores de la visión del mundo son ya caducos, nos dice. Por lo tanto, reconoce que cualquier situación ya no puede analizarse ni entenderse de forma aislada. Por lo tanto, enfatiza que ahora se debe de tener una visión sistémica de la realidad. Propone un paradigma ecológico o sistema de todos los sistemas que incluya las aportaciones de la cibernética y la teoría del caos. Este paradigma propuesto por Capra supera al holismo por sus relaciones con el medio. No se basa en el hombre sino en la vida en general. Nos habla entonces del mundo como una red de fenómenos interconectados e interdependientes, donde la realidad es una red de relaciones. Para Capra, las propiedades de las partes solo pueden ser entendidas a partir de la dinámica del conjunto. Enfatiza los valores y principios de cooperación, interconexión, sostenibilidad, responsabilidad social, espiritualidad, creatividad e intuición. Para Capra, lo ecológico como visión sistémica es la base para que el hombre logre una nueva forma de pensar, de percibir y de entender el mundo. Propone nuevas formas de vida, del hacer y del estar el hombre en el planeta. Sugiere implicar a los sistemas educativos para conseguir lo anterior. Para Capra, la escuela debe enseñar a pensar sistémicamente, bajo perspectivas de totalidad e interdependencia. La educación de los ciudadanos surge de una dinámica compleja no lineal, creada por una red social que implica diversos bucles de retroalimentación. Su pedagogía es de corte integral al afectar al mundo intelectual, afectivo, de las habilidades y lo espiritual. Tal pedagogía debe desarrollarse en contacto con la naturaleza propias de la educación ambiental. A la visión antropológica de Edgar Morin se le reconoce como una red interconectada mediante la acción del hombre que conecta cuatro polos: sistema genético, sistema cerebral, sistema sociocultural y sistema ecosistémico. Para Morin, lo complejo es el origen de un cambio radical que pone en tela de juicio la tradición científica asentada en la simplicidad. Para él, complejo, esto es complexus, es lo que está tejido en su conjunto. Por lo tanto, no deberá confundirse lo complejo con lo complicado. Lo complejo es la síntesis de lo simple. Los componentes de la realidad no pueden ser reducidos, están conectados. Lo complejo, por lo tanto, se opone a la linealidad, al dar cuenta de procesos divergentes y de contextos en oposición mediante la aprehensión de la dialéctica o de los bucles. Algunos bucles de la complejidad son orden-desorden, unitario-múltiple, aislado-relacional, organización-desorganización, estabilidad-inestabilidad, análisis-síntesis. Para Edgar Morin, una nueva teoría para la práctica pedagógica presenta dificultades principalmente de tipo gremial. Nos dice que no se pueden reformar las instituciones sin haber reformado previamente las mentes, pero no se pueden reformar las mentes si no se han reformado previamente las instituciones. Para la epistemología pedagógica propuesta por Morin,
el bucle más importante es el de la teoría frente a la práctica. Nos dice Morán, la educación debe dedicarse a la identificación de los orígenes de errores, de ilusiones y de cegueras. La educación bajo esta complejidad debe ser ejecutora de la transformación humana al ocuparse del desarrollo humano, implicando las autonomías individuales, las participaciones comunitarias y el sentido de pertenencia con la especie humana. Para Morán, la educación tiene la responsabilidad de la comprensión de lo complejo. La educación debe aparecer como principio y necesidad permanentes del conocimiento del conocimiento. Para Morán, la reforma de la universidad supone una renovación que incide en la organización del conocimiento a fin de enseñar a pensar. Finalmente, y bajo una perspectiva reciente, se han presentado las ideas de los 7 grandes de la epistemología de la complejidad y educación. Algunos de estos modelos emergentes superan en mucho el paradigma de la simplificación, dando cabida a la actuación de la teoría de sistemas, la cibernética y la teoría del caos. Todo esto convierte a este movimiento en una nueva narratividad para las ciencias humanas y para las ciencias de la naturaleza. Sin duda, su impacto en la educación del siglo XXI es incuestionable. Gracias por su atención. Hasta la próxima.